Buenos días, bienvenidos a otra clase del curso de tratamiento de la esclerosis múltiple organizado por la Sociedad Neurológica Argentina. En esta clase vamos a iniciar con el tratamiento de los síntomas que se producen en estos pacientes, pero dado que es un tema bastante extenso lo vamos a dividir en dos charlas diferentes. Yo soy la doctora Fátima Pagani Casará, soy médico neuróloga y trabajo en el área de enfermedades desmielinizantes de la Fundación Favaloro y del Hospital Austral. Como ustedes saben, los pacientes con esclerosis múltiple tienen diversos síntomas asociados a su enfermedad y estos síntomas pueden impactar negativamente en su calidad de vida, interferir en sus trabajos, en sus relaciones familiares y personales y afectarlos en diversas maneras. Y lamentablemente, muchos de estos síntomas, a veces en lo que es la consulta diaria, quedan relegados a último plano, probablemente por el corto tiempo que tenemos disponible para cada paciente en las consultas, en las cuales, solemos priorizar o focalizarnos en la evaluación de la respuesta terapéutica y de la tolerancia a la medicación. Pero la realidad es que el tratamiento de la esclerosis no solo se basa en las drogas modificadoras de la enfermedad o en los tratamientos de las recaídas, sino que el tratamiento de estos múltiples síntomas que presentan los pacientes con esclerosis múltiple es de fundamental importancia, principalmente porque nuestro objetivo no solo es tratar la enfermedad, sino también mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y promover su independencia funcional. Por eso es importante que evaluemos estos síntomas utilizando herramientas que sean adecuadas, que nos permitan hacer una correcta valoración del síntoma y que contemos, en la medida de lo posible, con un equipo multidisciplinario que sea formado por kinesiólogos, urólogos, especialistas en salud mental y otros profesionales de la salud que puedan ayudarnos a tratar estos síntomas en forma adecuada. En esta primera parte de la charla de tratamiento sintomático vamos a abordar el manejo de la espasticidad, de los trastornos de la marcha, de la ataxia y el temblor y de la disfunción sexual y de los esfínteres. En cuanto a la espasticidad, es un síntoma que es muy frecuente en pacientes con esclerosis múltiple. Este es un estudio muy interesante que evaluó a más de 20.000 pacientes con esclerosis múltiple y fíjense cómo el 85% de ellos refirió tener algún grado de espasticidad. Y si nos fijamos en las últimas dos filas de la tabla, podemos ver cómo aquellos pacientes con espasticidad severa tenían peores resultados en los test de calidad de vida pacientes que no tenían espasticidad o que tenían espasticidad leve. Sabemos que la espasticidad es un síntoma crónico, ¿sí? Los pacientes suelen referirse a ella de diferentes maneras, ya sea como dolor, calambres, sensación de contractura o rigidez de los miembros, principalmente en los miembros inferiores, que suele aparecer más frecuentemente durante la noche o que aparece luego de altos periodos, de grandes periodos de inmovilidad. Muchas veces me pasa en los pacientes que quizás ingresan caminando bien a la consulta, pero después de la hora que están sentados haciendo la consulta, después les cuesta nuevamente retomar su deambulación. La restricción de la motilidad articular a veces puede provocar dificultades de la marcha, puede provocar también dificultades en el movimiento de los miembros superiores, si en los casos severos. Podemos encontrar a veces posiciones anormales de los miembros, flexión en miembros superiores o hiperextensión en miembros inferiores, o a veces, en los casos muy severos, posturas fijas que van a interferir en el funcionamiento normal de esa extremidad. Además, los pacientes con espasticidad pueden tener mucho dolor, producto de la contractura o de los espasmos dolorosos que se producen, como decíamos al principio, durante todo el día, pero mucho más frecuentemente durante la noche, y no solo afectan la calidad de vida del paciente y su posibilidad de deambular y movilizarse, sino también tiene un impacto negativo muy significativo en la calidad del sueño. Y además, la espasticidad suele estar asociada a otros trastornos sintomáticos, más que nada en el tema de los trastornos esfinterianos. Además, tenemos que hay situaciones de la vida diaria que pueden exacerbar la espasticidad, como puede ser la fatiga, el estrés, infecciones o fiebre, el dolor, o incluso también algunos tratamientos que utilizamos para la esclerosis múltiple, por ejemplo los corticoides, pueden actuar como factores desencadenantes o factores agravantes. Por lo tanto, es muy importante que nos tomemos un tiempo en el consultorio para detectar la espasticidad y así poder tratarla correctamente, ¿no? Hay varias escalas diseñadas para la evaluación de la espasticidad. La más utilizada habitualmente, la más conocida, es la escala de Ashworth, que lo que hace es evaluar
el tono muscular en cada uno de los grupos musculares, ¿sí? A la movilización pasiva. Esta es la escala que se utiliza habitualmente, pero también es muy interesante la escala numérica. En esta escala lo que hace el paciente es quien atribuye la severidad de la espasticidad en base a cuánto le afectan en su vida diaria, entonces nos permite tener una información no solo de la severidad de la espasticidad, sino también de cuánto impacta esta en la calidad de vida del paciente. En cuanto al tratamiento de la espasticidad, bueno, para esto necesitamos un abordaje multidisciplinario, ¿sí? Compuesto por intervenciones farmacológicas, pero también intervenciones no farmacológicas. Una aclaración importante es que en aquellos pacientes que tienen espasticidad y debilidad significativa, a veces el tratamiento excesivo de la espasticidad puede resultar perjudicial. Si estos pacientes a veces el aumento del tono muscular actúa como compensador de la debilidad que tienen estos pacientes y entonces quizás hay mucha debilidad, pero si hay una hipertonía, un aumento en el tono muscular, estos pacientes deambulan más fácilmente que si nosotros disminuimos o no, ¿sí? Por eso es importante evaluar cada caso en particular. En cuanto a las medidas farmacológicas, el fármaco que se utiliza más frecuentemente es el baclofeno. La dosis necesaria va a variar de paciente en paciente, ¿sí? Por eso la recomendación es ir titulándolo lentamente. Generalmente se comienza con dosis de 5 o 10 miligramos dos veces por día y se va incrementando lentamente hasta alcanzar la dosis adecuada para cada paciente. Sí se recomienda que las dosis máximas sean de 80 miligramos por día. Otras drogas que se pueden utilizar, aparte del baclofeno, es la tizanidina, ¿sí? Que se utiliza también, se debe titular lentamente por los efectos adversos que produce. Se utilizan dosis entre 2 miligramos por día a 36 miligramos por día, este último dividido en 3 tomas diarias. Tenemos también el gabapentin, con dosis que van entre 300 a 3600 miligramos, también en 3 tomas. O si no, las benzodiazepinas, principalmente el diazepam, en dosis de 10 a 20 miligramos. Todas estas drogas van a producir sedación como efecto adverso, así que por eso es que se recomienda que se titulen lentamente para asegurarnos que el paciente pueda tolerarlas. Otra opción es el dantroleno. Este fármaco generalmente se utiliza como fármaco de tercera línea, pero bueno, su uso está un poco limitado por la toxicidad que produce, así que no se usa tan frecuentemente. Y después, para casos de espasticidad focal, la toxina botulínica puede ser una herramienta importante. Y si tenemos casos refractarios al tratamiento oral o pacientes que tienen una espasticidad severa generalizada, la infusión con bombas intratecales de baclofeno puede ser una buena alternativa, principalmente en aquellos pacientes no ambulatorios, porque nos va a permitir utilizar dosis mucho más altas de baclofeno, pero sin tener tanta intolerancia. Obviamente el tratamiento farmacológico debe ir de la mano de la fisioterapia. Se recomiendan ejercicios de relajación y de estiramiento, ¿sí? Son fundamentales como coadyuvantes o incluso a veces en los casos leves puede ser el único tratamiento. La recomendación es que se realicen estos ejercicios en lo posible 2 veces por día. Bueno, y en cuanto al uso de cannabis, un tema que está muy en boga últimamente, algunos estudios sugieren resultados positivos pero muy modestos en el tratamiento de la espasticidad, principalmente en relación más a la espasticidad subjetiva, la que medimos con la escala analógica visual. No se notaron estas mejorías en las escalas subjetivas como la escala de Ashworth. También se notaron mejorías marginales en estos estudios en síntomas como el dolor, ¿sí? No el dolor neuropático, sino dolor de otro origen, y en síntomas urinarios como el aumento de la frecuencia miccional. Pero siempre estos resultados fueron muy limitados. Una aclaración importante además es que estos estudios se realizaron con la formulación de spray oral de THC y cannabidiol. No hay estudios sobre el aceite de cannabis, que es lo que tenemos disponible actualmente en nuestro país, y además tenemos que tener en cuenta que las diferentes formulaciones y las diferentes formas de preparación hacen que estos resultados que nosotros vemos en un paciente quizás varíen en otro paciente o incluso varíen dentro del mismo paciente si tiene que volver a comprar el aceite. Los estudios que evaluaron el tratamiento con cannabis fumados, ¿sí? Con cigarrillos de marihuana, no se detectaron resultados positivos, pero sí se detectó toxicidad pulmonar, deterioro cognitivo a largo plazo, aumento del riesgo para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares como principales efectos adversos, y además tenemos que tener en cuenta que en pacientes predispuestos
pueden actuar como un disparador de enfermedades psiquiátricas. Así que su utilización no es inocua. Bien, en cuanto al trastorno de la marcha, uno de los síntomas más frecuentes en esclerosis múltiple, de hecho, gran parte de la escala de EDSS se basa en este aspecto. Tenemos múltiples factores que interfieren en la capacidad de deambular que tienen los pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo, la espasticidad, la debilidad muscular, las alteraciones del equilibrio, los trastornos sensitivos, principalmente la sensibilidad profunda, y la fatiga, ¿sí? Todos otros síntomas que pueden interferir en la deambulación de los pacientes. Uno de los test disponibles para evaluar la marcha es el test de los 25 pies, que serían aproximadamente unos 7,5 metros. No es el mejor test, este test solamente evalúa velocidad de marcha, pero es el que más se utiliza en los ensayos clínicos y además es bastante sencillo de hacer en el consultorio. Hay otras medidas de evaluación de la marcha, como el test de los 6 minutos, que va a evaluar duración de la marcha, y también hay una escala que tiene 12 ítems que evalúa parámetros más subjetivos de la marcha. Y actualmente se está evaluando mucho también el tema de la utilización de dispositivos con sensores de movimiento que nos van a permitir cuantificar mejor el número de pasos que hace el paciente en su día a día, ¿no? Y esto la cantidad de movimiento que tiene ese paciente, que es lo que representa más fielmente el grado de actividad que tienen los pacientes todos los días. Para el tratamiento de los trastornos de la marcha, la droga indicada es la fanpridina. Va a estar indicada en pacientes que tienen restricción de la deambulación de cualquier tipo de esclerosis múltiple, ya sea remitente recurrente, primaria progresiva o secundaria progresiva, pero deben tener un EDSS que tenga restricción de la deambulación. Se toma 2 veces por día y antes de empezar el tratamiento tenemos que hacer una prueba terapéutica. Esta prueba terapéutica se realiza durante 14 días, ¿no? La realidad es que no todos los pacientes demuestran mejoría con esta medicación. O sea, si el paciente mejora en un 20% la velocidad en el test de la marcha de 7,5 metros, bueno, entonces ese paciente se considera que es respondedor a la medicación, consideramos que esta medicación es efectiva y entonces le aconsejamos continuar con el tratamiento. Hay algunos autores que sugieren que la fanpridina podría ser útil también para mejorar la destreza manual o incluso aspectos cognitivos como la velocidad de procesamiento, pero la realidad es que no se obtuvieron resultados muy concluyentes para estos aspectos en los estudios. Como efecto adverso, lo más frecuente es que produzca infección urinaria, insomnio, ansiedad y malestar general. Tenemos que tener en cuenta que puede disminuir el umbral para las crisis epilépticas, por eso está contraindicado en pacientes con epilepsia. Y otra contraindicación importante es la insuficiencia renal, ya sea leve, moderada o severa, porque el mecanismo de eliminación de la fanpridina es 90% por vía renal. Otras herramientas que podemos utilizar es la rehabilitación kinesiológica para síntomas como debilidad y espasticidad que puedan estar asociados a los trastornos de la marcha. La rehabilitación de la marcha y del equilibrio puede ser muy útil, principalmente para aquellos pacientes que se sienten inseguros, ¿no? Para que ganen seguridad y confianza al momento de deambular. Y pueden utilizarse también otros elementos de asistencia como bastones, andadores, bastones canadienses, que bueno, en aquellos pacientes que realmente los necesitan pueden fomentar la independencia funcional de estos pacientes, ¿no? No tener que depender de otra persona para poder salir a deambular. En algunos casos la utilización de ortesis a nivel del tobillo, ¿sí? para corregir el foot drop puede ser importante y algunos otros elementos de fisiatría en pacientes seleccionados para ello. Los síntomas relacionados al compromiso cerebeloso, como la ataxia y el temblor, son frecuentes en esclerosis múltiple y tienen un impacto muy significativo en la calidad de vida de nuestros pacientes. El primer paso en el manejo del temblor es identificar la presencia de diversos factores que pudieran estar exacerbándolo. Por ejemplo, alteraciones metabólicas o incluso tratamientos farmacológicos que utilizamos para tratar otros síntomas. Tenemos que priorizar en el entrenamiento del paciente, ¿no? En entrenarlo en realizar sus actividades habituales, por ejemplo, con terapia ocupacional, la rehabilitación de la marcha y equilibrio, haciendo hincapié fundamentalmente en pacientes que tienen ataxia de tronco severa en evitar las caídas, ¿no? En prevenir las caídas. Si estas estrategias no dan los resultados que esperamos, pueden agregarse, por ejemplo, para el temblor,
unos dispositivos que se ponen alrededor de la muñeca, que generan peso y entonces disminuyen la amplitud del movimiento del temblor, o elementos para mejorar la estabilidad al deambular, como son, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Bastones canadienses, bastones, andadores. Hay estudios sobre fármacos, la realidad es que los resultados no son muy importantes, pero se puede utilizar el odacentrón, el propanolol, la terapia combinada con la motrigina y gabapentin. Y para pacientes muy seleccionados puede ser beneficioso también la estimulación cerebral profunda como tratamiento del temblor. Bueno, vamos ahora a los síntomas urinarios, que son muy frecuentes en nuestros pacientes. Sabemos que el 75% de los pacientes con esclerosis múltiple en algún momento van a desarrollar síntomas urinarios y estos los relacionamos principalmente a la presencia de lesiones en la médula espinal. Hay una correlación entre la severidad de los síntomas urinarios y los síntomas motores. ¿Sí? Generalmente vemos que los pacientes que tienen mayor discapacidad motora tienen más frecuentemente compromiso urinario asociado y obviamente el abordaje terapéutico de estos pacientes va a ser diferente. Los síntomas urinarios generan un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. Cuánto impactan varía también dependiendo del grado de actividad que tengan los pacientes, pero la realidad es que es un síntoma muy frecuente y muy molesto. Bueno, entonces entre los problemas urinarios que pueden presentar los pacientes con esclerosis múltiple, encontramos síntomas que se producen por problemas en el almacenamiento de la orina, ¿sí? Por ejemplo, el aumento de la frecuencia miccional, la urgencia miccional o la incontinencia, que se van a producir por hiperactividad de la vejiga. Y tenemos también síntomas que se producen por dificultad en el vaciamiento de la vejiga, como por ejemplo la dificultad para el inicio de la micción, el vaciamiento incompleto con aumento del residuo postmiccional o incluso la debilidad en el chorro. En cuanto al diagnóstico de los síntomas urinarios, siempre tenemos que hacer un sedimento de orina y un urocultivo en aquellos pacientes que presenten nuevos síntomas urinarios. Si es posible, realizar una ecografía con medición de residuo pre- y postmiccional. Esto nos va a permitir evaluar qué tipo de alteración tiene el paciente. Si el problema principal es que el paciente no está vaciando bien su vejiga, entonces podemos empezar un tipo de tratamiento diferente de que si vemos que el vaciamiento es completo. También tenemos que hacer ecografía en aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición. Y después los estudios más complejos, como los estudios urodinámicos, esto no los hacemos en todos los casos, sino que se van a reservar para pacientes que tienen síntomas refractarios, que quizás requieran tratamientos más sofisticados, o para identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo de compromiso de la vía urinaria alta. Si bien el compromiso de la vía urinaria alta es mucho menos frecuente en esclerosis múltiple que quizás en otros pacientes que tienen otras mielopatías, es importante que ante el mínimo indicio lo derivemos al urólogo para el seguimiento de estos pacientes. Bueno, en cuanto al tratamiento, inevitablemente los pacientes que tienen vejiga hiperactiva van a tratar de disminuir la ingesta de líquido. ¿Sí? Esto es lo que va a suceder. Pero es muy importante para nuestros pacientes tratar de que, al menos nosotros debemos inculcarles que traten de mantener una ingesta líquida adecuada, que generalmente se recomienda entre 1 litro y 2 litros por día. Pero quizás lo que podemos hacer es modificar el horario para que la mayor proporción de la ingesta de agua se produzca antes de las 6 de la tarde y no impacte tanto, por ejemplo, en el sueño, así que los pacientes no se levanten mucho para orinar. Reducir el consumo de irritantes vesicales, ¿sí? Como el café, el alcohol, las bebidas gasificadas, los cítricos. Esto puede ser beneficioso para disminuir síntomas, por ejemplo, como la urgencia miccional o el aumento de la frecuencia miccional. Y también puede ser de utilidad establecer horarios durante la rutina diaria exclusivamente para ir al baño. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que tener en cuenta cuál es la fisiopatología del trastorno que presenta nuestro paciente. Si lo que predomina es la dificultad del vaciamiento vesical, lo que debemos hacer inicialmente es indicar un cateterismo intermitente. Esto lo indicamos en todo paciente que tenga un aumento del volumen postmiccional que consideramos aumentado más de 100 mililitros luego del vaciamiento de la vejiga completa. Bien, entonces, para pacientes que tienen más de 100 mililitros de residuo, el tratamiento es el cateterismo intermitente. Sí se recomienda a veces no
no quedarse con un único estudio, sino hacer una medición del residuo postmiccional seriada, digamos, porque a veces una única determinación no es significativa, no es representativa de la realidad. Así que bueno, a veces se recomienda en algunos casos medirlo varias veces de 1 o 2 semanas por ecografía o incluso mediante el mismo cateterismo. Aquellos pacientes que tienen dificultad en el vaciamiento de la vejiga a veces puede deberse no a su esclerosis múltiple, sino a un aumento de resistencia por problemas prostáticos. Así que siempre debemos derivar al paciente al urólogo y en caso tenga problemas prostáticos, a veces la utilización de alfa bloqueantes o inhibidores de la 5-alfa reductasa pueden ayudar. Y cuando el cateterismo intermitente ya no es posible, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen dificultades motoras en los miembros superiores, entonces no pueden manipular bien la sonda, o para pacientes que tienen espasticidad severa en miembros inferiores que le impide el acceso apropiado, bueno, en ese caso lo que se recomienda es el cateterismo permanente. Se puede hacer por vía uretral o por vía suprapúbica, que es la que se asocia a menos complicaciones. Por el contrario, si lo que predomina es la hiperactividad del detrusor, la primera línea de tratamiento son los fármacos antimuscarínicos. Generalmente, en algunos casos, digamos, la hiperactividad del detrusor puede producir vaciamiento de la vejiga alterado y en este caso lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el paciente no tenga residuo postmiccional antes de iniciar estas drogas, siempre, es lo primero que debemos hacer. Si lo tiene, el tratamiento antimuscarínico debe ir asociado al cateterismo intermitente para ser efectivo, ya que el mismo residuo estimula la actividad del detrusor a pesar del tratamiento farmacológico, ¿sí? Muchas veces encontramos que los pacientes no tienen o un problema o el otro, o sea, o hiperactividad del detrusor o dificultad del vaciamiento, sino que a veces se combinan ambas fisiopatologías y en ese caso tenemos que tener en cuenta y hacer un tratamiento combinado. Como efecto adverso, los antimuscarínicos pueden producir trastornos cognitivos, así que tenemos que usarlo con precaución en algunos pacientes. Este efecto adverso es menos frecuente en aquellos fármacos bloqueantes selectivos M3, como la darifenacina, que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Otra opción es la toxina botulínica. Ha demostrado mejorar no solo los síntomas de los pacientes, sino también los parámetros en los estudios urodinámicos e incluso la calidad de vida de los pacientes con síntomas urinarios, pero el problema con la toxina botulínica en general no suele utilizarse a largo plazo. Está destinada más que nada a casos severos de incontinencia urinaria o a casos refractarios a los tratamientos antimuscarínicos y a veces también debemos asociarla al cateterismo intermitente porque bueno, uno de los efectos más frecuentes de la toxina botulínica es la retención urinaria. Una opción para la frecuencia miccional aumentada es la desmopresina bioral o intranasal. Y también está la neuromodulación mediante la estimulación del nervio tibial, que generalmente se utiliza a pacientes que hayan fallado a todas las demás opciones de tratamiento y que también demostró ser beneficioso no solo para la incontinencia urinaria, sino también para la incontinencia fecal. Y en cuanto a las infecciones urinarias frecuentes, bueno, no hay demasiada evidencia, pero generalmente utilizamos el jugo de arándanos. Se cree que podría disminuir la frecuencia de las infecciones urinarias porque acidifica la orina. Así que bueno, puede ser una alternativa válida para estos pacientes. No tenemos que utilizar tratamiento antibiótico profiláctico en pacientes con infecciones urinarias recurrentes. Si la profilaxis con antibiótico no está indicada, si el paciente tiene infecciones recurrentes, lo que tenemos que hacer es estudiarlos por ecografía o por citoscopía, bueno, eso ya lo haría el urólogo, para detectar posibles alteraciones estructurales que los predisponga a infecciones y que puedan ser complicaciones de estas infecciones. Y muchas veces encontramos bacteriuria asintomática, más que nada en pacientes con cateterismo. Así que en estos pacientes no se recomienda hacer urocultivos control porque lo más probable es que venga alterado y no quiere decir que el paciente tenga una infección. Solamente en estos pacientes vamos a tratarlos si refieren síntomas y obviamente en el caso de que el paciente tenga que requerir un tratamiento inmunosupresor o con corticoides, bueno, la idea es que no tengan infecciones activas en ese momento. Bien, y para ir terminando ya con esta clase, vamos a hablar brevemente de la disfunción sexual. La disfunción sexual afecta al 90% de los pacientes con esclerosis múltiple durante el curso de su enfermedad. Sin embargo, es un tema que no se pregunta frecuentemente en la consulta médica.
Los hombres suelen reportar como síntomas principales disfunción eréctil y alteraciones en la eyaculación, ya sea la no eyaculación o el retraso en la misma. Y generalmente esto se asocia a otros indicadores de compromiso de médula espinal, como por ejemplo la debilidad de miembros inferiores, los problemas esfinterianos, y es mucho más frecuente encontrarlos en aquellos pacientes que tienen altos scores en el EDSS. En cambio, en las mujeres, los síntomas más frecuentes son la anorgasmia, la disminución de la lubricación vaginal y la disminución de la libido. Y a diferencia de lo que pasa con los hombres, esto no se relaciona con el EDSS de los pacientes, pero sí se demostró que hay una correlación bastante importante con la fatiga. En cuanto al abordaje de la disfunción sexual, bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar la existencia de factores agravantes. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas medicaciones que nosotros utilizamos para el tratamiento de otros síntomas que pueden actuar como agravantes de la disfunción sexual. ¿Sí? Por ejemplo, el baclofeno, que lo utilizamos para el tratamiento de la espasticidad, puede producir, si bien no es muy frecuente, pero está descrito, disfunción eréctil y alteraciones en la eyaculación. La tizanidina, si bien no produce estos síntomas, puede agravar los síntomas urinarios e impactar así en forma indirecta en lo que es la sexualidad. Tenemos fármacos que utilizamos, por ejemplo, para el tratamiento de los trastornos anímicos, como los antidepresivos, tanto los tricíclicos como los inhibidores de la recaptación de serotonina o los duales, y las benzodiazepinas, ¿sí? Ambas pueden afectar la eyaculación. Y la mantadina, que lo utilizamos para la fatiga, puede producir disminución de la libido. Por último, los anticolinérgicos, que los vamos a utilizar para el tratamiento de los síntomas urinarios. Esto es positivo porque la incontinencia urinaria es un factor que impacta muchísimo en las relaciones sexuales, pero por el otro lado, estos mismos tratamientos pueden producir disminución de la lubricación vaginal. Entonces, la realidad es que tenemos que evaluar la presencia de estos factores agravantes y, en la medida de lo posible, eliminarlos o reemplazarlos por otros tratamientos que no impacten en la esfera sexual. Otra medida importante es la educación del paciente sobre las modificaciones en la forma en que conciben la relación sexual, ¿sí? Quizás poner más hincapié en todo lo que son masajes, besos, coqueteo, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto generalmente lo hacemos con ayuda de los sexólogos. Y bueno, finalmente, si estas herramientas no han funcionado, para los hombres con dificultades en la erección se pueden utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa y lubricantes para las mujeres con falta de lubricación puede ser de utilidad. Bueno, entonces como conclusión, recuerden, en la espasticidad, ejercicios de estiramiento son fundamentales. Podemos usar drogas de primera línea como el baclofeno, la tizanidina o el gabapentin. Y los cannabinoides pueden tener un rol en el tratamiento de estos síntomas. Así que bueno, tenemos que tenerlos en cuenta. Y para pacientes refractarios podemos considerar benzodiazepinas. Si tenemos espasticidad focal, toxina botulínica puede ser una buena opción. Si esta espasticidad es severa y generalizada, principalmente en pacientes no ambulatorios, podemos utilizar bombas intratecales de baclofeno. Para pacientes con alteración de la marcha, el único tratamiento aprobado en esclerosis múltiple es la fanpridina. Podemos asociarlo a rehabilitación lógica y elementos para facilitar la marcha como bastones, andadores y ortesis. En cuanto a la disfunción vesical, lo primero que debemos hacer es realizar un sedimento urinario y una ecografía vesical con medición del residuo pre- y postmiccional. Y en base a estos resultados vamos a elegir el tratamiento adecuado, ya sea con anticolinérgicos, en el caso de que el paciente no tenga residuo o este sea menor a 100 mililitros, o con cateterismo intermitente en el caso de los pacientes que tienen mayor residuo. Y tratamientos de tercera línea para este síntoma pueden ser la toxina botulínica intravesical o el tratamiento quirúrgico en pacientes seleccionados. Y finalmente, en relación a la disfunción sexual, tenemos que abordar el tema con nuestros pacientes, con ayuda de un sexólogo para planificar estas modificaciones en cuanto a la actividad sexual y utilizar posiciones de adaptación. Y podemos utilizar lubricantes y en hombres con disfunción eréctil los inhibidores de la fosfodiesterasa. Y para terminar, les dejo unos artículos que resumen lo que estuvimos charlando. El Consenso Español para el Tratamiento de la Espasticidad, el Consenso del Reino Unido para el Tratamiento de los Síntomas Urinarios y un artículo muy bueno sobre sexualidad en esclerosis múltiple. Y les dejo también las guías de la American Society sobre terapias alternativas en esclerosis múltiple, que bueno, por cuestiones de tiempo no lo pudimos desarrollar, pero está muy relacionado al tema de hoy, que era el tratamiento sintomático.
Bueno, muchas gracias. La próxima clase vamos a continuar con tratamiento sintomático a cargo del doctor Javier Rib. Gracias.